Hola, reciban un fraternal saludo de parte de la Iglesia Luterana Príncipe de Paz en la ciudad de Orlando, Florida. Una vez más, el privilegio de llegar a sus hogares con el mensaje de la palabra de Dios y ese tiempo de adoración que espero que sea de mutua edificación. Hoy es el cuarto domingo de Pentecostés y el 5 de julio, ayer, se celebró la independencia de los Estados Unidos y es un fin de semana largo porque cayó en sábado, pero de todas maneras aquí estamos siempre tratando de llevar el mensaje de la palabra del Señor a cada uno de ustedes. Así que vamos a iniciar este culto de adoración con el cántico de apertura que se titula Bueno es alabar, oh Señor. Vamos a pasar a este tiempo de confesión y absolución. Invocamos la presencia de nuestro Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La exhortación al arrepentimiento. Hagamos una pequeña oración primero. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueblo del Señor, Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Les invito a que tomemos un breve momento de silencio para la autoevaluación. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos con esta oración que aparece acá. Digamos: reconozco ante Dios Santo que soy pecador y que he vivido como si Él no existiera y como si yo fuera lo más importante en la vida. No he honrado su santo nombre como debo hacerlo, ni tampoco le he adorado ni orado como debiera hacerlo. Tampoco he permitido que su amor fluya a través de mí, por lo que no he amado a mi prójimo como a mí mismo. Por todo ello, mis palabras, pensamientos y acciones han estado manchadas por el pecado, por lo que pido a Dios misericordioso que tenga piedad de mí, pobre pecador.
Oigamos las palabras de absolución que Dios nos trae. Pueblo del Señor, Dios Todopoderoso en su gran misericordia nos ha dado a su Hijo y por medio de Él nos perdona todos nuestros pecados. Él entiende nuestra condición pecaminosa y se apiada de nosotros. Por eso envió a su Hijo Jesucristo para tomar nuestro lugar y por medio de su muerte brindarnos perdón y seguridad. Todo aquel que cree y se aparta del mal recibe perdón y vida eterna. En virtud de mi oficio como pastor, llamado y ordenado, les declaro el perdón completo de todos sus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar ese tiempo de adoración con la lectura bíblica para esta ocasión que proviene de Romanos. La lectura bíblica la encontramos en Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 13. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión y le rogó: Señor, mi criado yace en casa, paralítico y con muchos sufrimientos. Jesús le dijo: iré a sanarlo. El centurión le respondió: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va. Y si a otro le digo que venga, viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Al oír esto, Jesús se quedó admirado y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Luego dijo Jesús al centurión: ve y que se haga contigo tal y como has creído. Y en ese mismo momento el criado del centurión quedó sano. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes ahora y siempre. Amén. Vamos a estar reflexionando en este pasaje que acabamos de leer, basándonos también en el libro que hemos venido utilizando para nuestras meditaciones, que está a disposición de toda la congregación. El libro se titula Uniéndose a Jesús en su misión. De todas maneras, espero que esté alcanzándolo a ver, y tenemos en la oficina suficientes copias para que usted se acerque y pueda comprar la suya. Vale simplemente $5. Hemos conseguido un descuento especial de parte de la iglesia, de tal manera que está a disposición de todos, y los animo a que vengan a recoger su copia. Hable conmigo, mándeme un texto o un mensaje de correo electrónico para que nos pongamos de acuerdo y poderle entregar su copia. Simplemente vale $5. También lo puede comprar por medio del sitio de internet que voy a anunciar al final. Y en esta ocasión vamos a estar reflexionando acerca de cuál es mi parte en la misión que Dios tiene preparada. La semana pasada estábamos hablando de que Dios ha hecho lo más difícil, Dios ha hecho la parte más dura al entregar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Es un sacrificio inestimable, no tiene precio, no tiene valor. Él ha hecho lo más difícil, y la pregunta es entonces, ¿cuál es nuestra parte? O haciéndolo de forma más personal, ¿cuál es mi parte? Y hoy quiero subrayar el concepto de la fe. La fe marca la diferencia. Es importante ejercer el don de la fe para poder acaparar las bendiciones y los beneficios que Dios nos quiere dar a través de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. La vida cristiana, en un sentido, parece ser un poco compleja. Y la pregunta es, ¿cómo empezamos a ser parte de la misión
que Cristo ha estado ejerciendo. ¿Cómo podemos ser parte de esa misión? ¿Cómo empezar? Es la pregunta. Y nos sentimos confundidos porque escuchamos muchas iglesias y muchos mensajes en la radio, la televisión, internet, panfletos, o no se diga si vamos a otras iglesias o escuchamos a amigos y parientes que van a otra iglesia y nos parece un poco complejo porque una iglesia predica una cosa, otra iglesia predica otra cosa. Existe un poquito de confusión en cuanto a las iglesias muy carismáticas en donde se practica el don de lenguas y dones milagrosos, el don del Espíritu, y uno piensa, yo no he hecho nada de eso, y nos preguntamos si en verdad somos cristianos. Resulta, por decirlo así, un poquitito confuso, pero no debería ser así. No debería ser confuso si aprendemos a poner primero lo primero. Es decir, a ordenar nuestras prioridades. Y es cierto, hay muchas prioridades y no me daría tiempo en este mensaje de enumerar todo lo que yo creo que es importante, pero quiero enfocarme en la esencia de lo que es primero lo primero. Y eso primero, lo primero debe ser la fe, como estábamos hablando anteriormente. No se trata de seguir normas y leyes, no se trata de seguir mandatos y seguimientos. Una de las cosas que he predicado aquí mismo en el templo para los que frecuentan la iglesia es que si uno estudia la Biblia, especialmente la lectura del Antiguo Testamento, encontramos una gran cantidad de mandamientos que nos sentimos como abrumados. Les he preguntado a la mayoría, ¿saben cuántos mandamientos aparecen en el Antiguo Testamento? Es decir, la parte de la Biblia antes de que viniera Jesucristo. Y la mayoría de mis feligreses no se acuerdan, aunque lo he mencionado muchas veces. En la Biblia no hay solamente 10 mandamientos que son los que enseñamos en el catecismo y en las clases de primera comunión o etcétera, sino que hay más mandamientos, hay más de 10, pero uno ha escuchado 10. Y estoy casi seguro, casi siempre cuando hago la pregunta acá, ¿quién se sabe de memoria los 10 mandamientos? Prácticamente nadie se sabe los 10 mandamientos y está bien, aunque hemos pasado por clases de confirmación y clases de primera comunión, quedan un poquito difuso y confuso por ahí. Bueno, déjeme decirles, si quisiera abrumarlo para comenzar ese mensaje, que en el Antiguo Testamento tenemos exactamente, según los expertos en Biblia que han contado los mandamientos, 613 mandamientos. Vuelvo a repetir, 613 mandatos. Esto es simplemente abrumador. Nadie puede llevar control de cada uno de los mandamientos que uno ha cumplido o dejado de cumplir. Y por eso digo que no se trata de normas, no se trata de tener una lista de chequeo en donde digo, ese cumplí, aquí fallé hoy, aquí fallé. No se puede. La vida cristiana no es una vida legalista, es una vida de fe. Y por eso, primero lo primero, queremos subrayar la fe. El fundamento de la fe cristiana, la prioridad es nuestra fe en Cristo. Ya dije que no podemos vivir la vida cristiana basándonos en leyes y normas, aunque son importantes, pero es la fe lo que nos une al Señor Jesucristo. Dios no nos va a decir un día cuando partamos de este mundo, a ver cuántos mandamientos se memorizó usted y cuántos pudo cumplir. No, sería imposible. La vida cristiana no se trata de normas, y aún en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel la fe era crucial y central, y era una fe en creer en las promesas de Dios. Así como Abraham, el padre de la fe, la Biblia dice que cuando Dios se le apareció a Abraham y le dijo que le iba a dar una tierra prometida y descendencia y etcétera, Abraham hizo algo que es en verdad contrario a la razón. Abraham creyó, porque siendo un anciano de 75 años, Dios le prometió que le iba a dar un hijo, un descendiente, cuando su esposa, también anciana, era estéril. Pero él creyó y le fue contado por justicia. Y es esa fe la que nosotros heredamos. Es una fe imposible, es una fe contra obstáculos, es una fe que es don de Dios. Y por eso decimos que la vida cristiana comienza con nuestra relación personal con Cristo, cuando nosotros creemos sus promesas, creemos sus palabras, que son humanamente hablando difíciles de creer,
como que los muertos resucitan o que Él puede multiplicar el pan para nosotros. En nuestra mente racional es como no hace clic, no hay una congruencia. Pero es esa fe la que vence el mundo. Abraham creyó y nosotros somos llamados herederos e hijos de Abraham porque creemos en aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Por eso la prioridad, lo primero, es nuestra unión con Cristo a través de la fe. Pero esta fe debe ser una fe en acción. Una fe que se mueve, una fe que actúa. No es una cuestión intelectual, algo nebuloso en lo que uno cree. No, es una fe que tiene pies y camina en esta tierra porque es una fe con obras. Es una fe que conduce a la acción, que conduce al cambio, que conduce a la transformación. Como dice Santiago en su epístola, que la fe sin obras es una fe muerta. Por tanto, la fe verdadera, la fe en Jesucristo, es una fe en acción. Es una fe que se mueve. Y es lo que tenemos hoy en el centurión. Usted escuchó la lectura que acabamos de hacer en San Mateo, capítulo 8. Y es una historia interesante. Es una de mis historias preferidas en la Biblia porque va a la médula de lo que es nuestra vida cristiana, que es confiar. Ahora, déjeme hablar brevemente de ese individuo llamado el centurión. Son palabras que probablemente nosotros no conocemos muy bien y quiero hablarles de los centuriones. ¿Quiénes eran los centuriones? Los centuriones vivían en este caso en la tierra de Israel, pero ellos no eran judíos, no eran israelitas, eran miembros del ejército romano. Es decir, ellos no hablaban el idioma nativo de Israel, el arameo, hebreo. Ellos eran extranjeros. ¿Por qué? Porque Israel había caído bajo el dominio romano y entonces tenía tropas romanas controlando la tierra de Israel, como Poncio Pilato. Poncio Pilato, bajo cuya autoridad murió Jesucristo, es un gobernador romano, no es judío, porque Israel está siendo invadido por una potencia extranjera. Y el centurión, como usted puede percibir un poquito en la palabra centena, centurión, es un individuo, un legionario, un soldado romano que por su valentía y su lucha y su dedicación ha llegado a estar a cargo de una tropa de 100 legionarios. Normalmente había requisitos para llegar a ser un centurión. Según he estado investigando, por ejemplo, tenía que ser una persona letrada. Eso parece absurdo para nosotros que vivimos en el siglo XXI, pero si usted toma en cuenta que el 95% de la población en la época de Jesucristo eran personas analfabetas y letradas, pensar que ese centurión tenía que leer era llegar a un rango alto. No cualquiera llegaba a ese nivel de poder tener una educación para leer. Tenía que tener carta de recomendación del Senado romano. Póngase a pensar, carta de recomendación. Estando en una tierra extranjera ese soldado, ¿cómo conseguía carta de recomendación? No era muy fácil. Y aparte de eso, debía tener por lo menos 10 años de experiencia en la batalla. Eran hombres valerosos. Y de hecho, una cosa que llama la atención, yo sé que cuesta ver un poquito la imagen, pero si usted se dará cuenta, la cresta del casco no es así, sino que es así. No está en forma, digamos, no sé cómo sería por ser vertical, sino horizontal en el casco. Eso era símbolo de que él era un centurión y que había llegado a un rango importante dentro del ejército romano. Y entonces era un hombre que inspiraba respeto. Y su función era disciplinar y entrenar por lo menos a 100 soldados. No se limitaba a 100 soldados, según los historiadores, pero por lo menos debía tener 100 soldados. Habían centuriones que tenían 2,000 y 3,000 soldados bajo su cargo. Ahora, lo interesante en las historias bíblicas es que los centuriones aparecen en una forma positiva en la Biblia, porque como dije, eran extranjeros. Ellos no habían crecido en la fe judía, no conocían la Biblia, no conocían las historias del pueblo de Israel. Era algo totalmente ajeno. Ellos venían de un mundo pagano, la religión pagana de Roma, que estaba mezclada con una gran cantidad de dioses que manejaban la vida, etc. O sea, ellos vienen ajenos a la cultura y a la tradición del pueblo de Israel. Pero curiosamente en la Biblia los centuriones que aparecen tienen fe, creen,
por alguna razón, quizás por el temor a la muerte, a estar al frente de la batalla, son hombres que creen fácilmente. Y aquí tenemos un ejemplo, porque dice que ese centurión salió al encuentro de Jesús. Salió al encuentro de Jesús y la historia dice que se postró y le rogó y le dijo: Señor, mi criado en casa está paralítico y con muchos sufrimientos. Póngase a pensar ese asunto. Primero, yo creo que la fe del centurión es una fe compasiva, porque ese hombre, teniendo un estatus tan importante dentro del ejército romano, se preocupa por un siervo cuando él fácilmente podría conseguir otro siervo con cierta facilidad. Y entonces este individuo, el centurión, ejerce una fe, creo yo, compasiva. Y yo creo que ese es el tipo de fe que usted y yo, mi hermano y mi hermana que me escucha, debemos tener. Una fe que se compadece por las necesidades de los otros. Y esa es la forma en que nos unimos a la misión de Jesucristo, en la medida que tenemos una fe en acción, una fe compasiva. Estar enfermo, todos sabemos, es terrible. En esta pandemia del coronavirus, todos andamos con nuestra máscara, creo yo, aunque hay algunos que no creen en la máscara. Ahora aquí en Orlando, mejor me la quito porque el audio no sale muy bien, es requerido andar en lugares públicos esta máscara y por supuesto cuidarse, porque nadie quiere enfermarse. Usted y yo hemos escuchado de personas que han sufrido por causa del coronavirus. Dentro de la familia de mi esposa ya hay 2 casos de muerte, tristemente, de personas que han muerto por el coronavirus. Estar enfermo de cualquier cosa es terrible y uno debe aprender a tener compasión por el enfermo, compasión por el que sufre, aunque no esté relacionado conmigo sanguíneamente hablando, pero uno debe tener compasión. Esta fe es una fe compasiva, porque en este mundo tenemos gente insensible al dolor ajeno, ¿no es cierto? Gente que quizás su propia esposa se enferma y usted le dice: mujer, levántate y prepárame comida. ¿No es cierto que sucede? Esto me recuerda a aquel individuo que llega enfermo al doctor y le dice: doctor, tiene que ayudarme, llevo 2 semanas sin poder comer ni dormir, ¿qué cree que tengo? Y le dice el doctor: pues supongo que ha de tener hambre y sueño. ¿Qué le parece? Hambre o sueño. Ese fue el gran diagnóstico que le dieron a ese individuo. O peor aún, cuando esa falta de compasión conduce a la muerte o conduce a un caso de crisis. Y aquí mismo me acuerdo de aquel individuo, el paciente, que se despierta un poco confundido, ve a alguien vestido de blanco y le pregunta: doctor, ¿es muy grave el desmayo que acabo de sufrir? Y le responde: no soy doctor, hijo mío, soy San Pedro. Conduce a la muerte. Y hace falta, mis hermanos y hermanas, tener una fe compasiva. Una fe que se compadece por la necesidad ajena. Esa es la forma en que entramos en esa misión con Cristo y nos unimos a Él cuando ejercemos esta fe compasiva. Pero en segundo lugar, yo creo que la fe del centurión es una fe con determinación, con decisión, que conduce a la acción, como dije anteriormente, porque este individuo, al ver a su sirviente postrado con enfermedad, paralítico y con muchos sufrimientos, no se quedó de brazos cruzados y dijo: voy a orar por ti. No, él tomó una determinación, escuchó que en las calles pasaba un individuo que él no conocía muy bien, probablemente llamado Jesús de Nazaret, y quizás alguno de sus soldados le dijo: mira, hemos escuchado de ese Jesús que hace cosas milagrosas, ¿por qué no sales y le consultas? Y se levantó inmediatamente y dice que salió al encuentro de Jesús y se postró ante él. Un centurión postrándose a los pies de un judío. Cuando Roma tenía el dominio y el poder de esa tierra, ese centurión se humilla. Es una fe con determinación porque conduce a la acción. Y dice que por favor sane a sus siervos. Es su petición: Señor, sana a mi siervo, a mi criado. Y entonces Jesucristo dice: iré a sanarlo. Él toma la decisión: voy a sanarlo. Pero miren las palabras impactantes de ese centurión. Porque dice acá, le dijo el centurión: Señor,
yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado se sane. ¿Noten qué impactante? No soy digno de que tú entres a mi casa. No soy digno de que tú vengas a mi espacio, porque tú eres Señor. Tú eres único, eres excepcional. Y él hasta da un ejemplo que igualmente no solamente es una fe en acción, es una fe con determinación, una fe compasiva, sino que expresa la profundidad de esa fe. Porque después de decir, no soy digno de que entres en mi casa, le dijo, pero solo una palabra tuya bastará. La fe en la palabra de Dios, la fe en la promesa de Cristo, la fe en lo que Dios ha dicho, y por eso decíamos que es una fe que vence obstáculos, que va más allá de la teoría o lo abstracto o lo especulativo, la filosofía, lo cual es importante, dicho sea de paso. Yo mismo, como estudioso de la historia y la filosofía, me encanta conocer ese tipo de cosas, pero al fin y al cabo la fe es algo práctico. Y el centurión le dice, yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Él entiende lo que significa dar una orden. Él le dice a un soldado, haz esto, y el soldado lo debe hacer. Usted vaya para allá, el soldado debe ir para allá. Usted le toca ir al frente de la batalla, no hay otra cosa que hacer. Él entiende lo que significa dar órdenes. Es un buen líder, sabe cómo administrar su palabra al dar las órdenes. Pero lo interesante del caso es que él lo aplica a Jesucristo. Yo sé que si tú dices la palabra, dice él va a sanar, porque yo entiendo lo que significa dar una orden. Es una fe excepcional, mis hermanos. Esto en verdad, viniendo de un centurión, de un pagano, de alguien que no conocía la historia de Israel, de alguien que desconocía la fe en el Dios del Antiguo Testamento, y que él diga, una sola palabra tuya bastará. Eso, mis hermanos, es una fe monumental. Es una fe monumental, es una fe en acción, porque transformó la vida del individuo, y por eso decimos que la fe es un don de Dios, es algo que Dios concede a través de su Espíritu. Y entonces dice que Jesucristo se quedó admirado. Me gusta esa frase en el verso 10. Al oír esto, Jesús se quedó admirado. Admirado. Pocas veces escuchamos eso de Jesucristo, porque más bien es la gente la que se admira de él. Si usted lee el principio del Evangelio de Mateo, de San Marcos especialmente, aparece varias veces la frase admirado, y tiene que ver con la multitud, que la multitud al escuchar a Jesús quedaba admirada. La palabra admirar significa mirar más allá. Ad significa agregar, mirar mucho más allá. Quiere decir que los ojos uno se le abren, queda impactado, y Jesucristo quedó impactado, porque llegó a decir del centurión, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel, que conocen las Escrituras, que vieron los milagros del Antiguo Testamento, que vieron a Moisés partir el mar Rojo, que vieron el maná que caía del cielo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mis hermanos, ese es el corazón de la vida cristiana. Nosotros somos unidos a Cristo por la fe que ponemos en la promesa que Él nos da. Y Jesucristo nos dice acá que esa es la clase de fe que Él quiere ver en nosotros. Es una fe compasiva, es una fe con determinación y es una fe en acción. Y luego Jesucristo agrega lo que hablamos de la misión. Misión significa, ¿para qué nos ha llamado Jesucristo? Para unirnos en su misión. Porque Jesucristo, después de quedar admirado de ese centurión, agrega lo siguiente. Y yo les digo, Jesucristo agregó a la multitud, muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham en el reino de los cielos. Qué interesante esta frase que pone Jesucristo. Debemos ponerle atención. No solamente este pagano, este romano, este centurión ejerce una fe monumental, excepcional, sino que dice ahora que las puertas del reino de los cielos están abiertas a todo el mundo, porque dice que vendrán del oriente, del occidente y de todos lugares. Es decir, la fe cristiana no es exclusiva solamente del pueblo de Israel.
sino que es una fe que es para todo el mundo. Esa es la misión a la que Cristo nos ha llamado, que nos unamos a esa fe de predicar el evangelio, porque van a venir gente de todas las latitudes. En pocas palabras, cuando Él dice que vendrán del oriente y del occidente, habla de todos los extremos del globo terráqueo. Y usted y yo somos parte de esa misión. Y dice aquí que esa es la fe de Abraham. Nos vamos a ser unidos a esa fe de Abraham. Él es la simiente, Él es la semilla, Él es el origen de la verdadera fe en Cristo Jesús. Y entonces el centurión, que es un pagano, ya lo hemos dicho, que no conoce las Escrituras, que no conoce la historia de Israel, él ejerce por el Espíritu de Dios la fe en Cristo. Y es una fe que conduce a la acción, una fe compasiva, una fe con determinación. Y al final de la historia dice que Cristo dijo la palabra de sanidad. Dijo al centurión: ve y que se haga contigo tal y como has creído. Qué palabras más profundas. Ve y confía. Tal y como lo creíste, que yo iba a decir la palabra y él iba a ser sanado, así será. Y la historia cierra con lujo de detalles diciendo que en ese mismo momento, en ese mismo instante, el criado del centurión quedó sano. Qué historia más impactante, mis hermanos. Aunque nos impacta el milagro, nos impacta la sanidad, lo que más nos debiera llamar la atención es la obra de Dios a través de la fe. Y esa es la forma en que Dios trabaja con nosotros. Dios ha hecho ya lo más difícil al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Pero nosotros no somos dignos de que Cristo entre a nuestra casa. Eso decimos a veces cuando recibimos el sacramento del altar, el pan y el vino: no soy digno que entres a mi vida. Pero Dios, en su compasión y misericordia, nos da el privilegio de hacernos a nosotros su templo. Somos templo de Dios. Y como Él ha hecho lo más difícil al enviar a su Hijo Jesucristo, Él nos llama a que ejerzamos esta fe, que es un don. La fe en lo que Cristo ha hecho, la fe en lo que Él puede hacer y la fe en lo que Él nos llama a hacer, que es ser parte de la misión de llevar este evangelio a todas las latitudes. Quiera Dios que cada uno de nosotros asuma con esa misma fe del centurión el llamado que Dios nos hace a ser parte de su misión. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y con esto en mente vamos a cantar un himno muy bello, antiquísimo, dicho sea de paso, escrito por San Francisco de Asís en el año 1180, algo así. Se llama Hazme un instrumento de tu paz. Y cantémoslo pensando en ese llamado que Cristo nos hace de tener fe y de servir a los más necesitados. Vamos a hacer pública confesión de nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Es una confesión que expresa nuestras principales creencias, escrito
hace muchísimos años, muchos siglos. Digamos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Vamos a continuar ese tiempo de adoración con las oraciones del pueblo de Dios, y después de cada petición que yo termine diciendo, Señor, en tu bondad, pido a los que me escuchan que respondan con la frase, escucha nuestra oración. Oremos. Padre bendito, te alabamos y te bendecimos porque nos amas a pesar de que a menudo no nos conducimos según tu palabra. Pero a través de la fe que nos has dado como un don, nos has hecho tus hijos y has transformado nuestra vida. Fortalece esta fe por medio de tu Espíritu Santo para que vivamos unidos a Jesucristo y a su palabra, de tal manera que esta fe transforme nuestra vida para servirte en este mundo. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Haz descender también tu bendición sobre esta nación que nos cobija y danos líderes temerosos de ti. Bendice a los que administran las leyes y las ejecutan, a los jueces y magistrados, a los líderes locales y estatales, para que sean temerosos de ti y de tu palabra. Guárdanos de todo peligro, amenaza externa o interna, y ayúdanos a ser agentes de paz y ciudadanos honrados que se conducen según las leyes justas. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Derrama tus bendiciones sobre tu iglesia en el mundo para que siga siendo un testimonio fiel de tu evangelio salvador. Brinda tu protección a los que son perseguidos a causa de su fe y guárdales de amenazas y peligros contra su integridad física. Y bendice nuestra iglesia aquí para que con tu ayuda y auxilio podamos ser un faro de luz en esta comunidad. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Padre eterno, tú conoces nuestras luchas, flaquezas y debilidades. Bendice a todos los que sufren de una o de otra manera. Saca de la esclavitud, de las adicciones a quienes se encuentran bajo el lazo del enemigo. Libera a los que se encuentran cautivos al pecado y a los que han perdido la esperanza de un futuro mejor. De forma especial, traemos a nuestros seres queridos y amigos y a todos los conocidos delante de ti para que tú trabajes en ellos en este momento de silencio. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Pedimos que protejas a nuestras ciudades y también países del coronavirus. A pesar de que estas amenazas siguen incrementándose, nos refugiamos en tu manto de poder para que nos cubras y nos ayudes a conducirnos según las autoridades de salud. Te pedimos que nosotros mismos podamos ser agentes de cambio en medio de esta pandemia. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Acepta, oh Padre, nuestras alabanzas que elevamos a ti y acepta nuestros diezmos y ofrendas que traemos como símbolos y señales de gratitud y confianza en ti, pues en verdad solo te ofrecemos lo que ya tú nos has dado primero. Acéptalos, pedimos, como sacrificio de alabanza y gratitud para que otros vengan al conocimiento de aquel que vino para salvarnos de la condenación, el mismo Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino,
hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y habiendo llegado prácticamente al final de ese servicio de adoración, quiero saludar a todos ustedes que nos permiten llegar a sus hogares. Quiero animarlos, como he hecho en otras ocasiones, a que comparta este mensaje, este video que estamos publicando con sus amigos en sus redes sociales, de tal manera que el mensaje llegue más allá de lo que yo mismo me pudiera imaginar. Igualmente apreciamos de que cuando usted vea el video ponga un like. Y si quiere dejar algún comentario, déjelo allí con preguntas, inquietudes o alguna ampliación que usted necesite tocante a lo que estamos haciendo. Como mencioné al principio, lamentablemente los casos de coronavirus están aumentando aquí en la Florida. Hoy ha sido un día catastrófico porque ha superado los 10,000 casos en un solo día de coronavirus, lo cual es en verdad terrible, por lo que, como he dicho también en los domingos anteriores, a corto plazo no anticipamos abrir la iglesia de la manera que quisiéramos, aunque, como he dicho, estamos tratando de abrir de forma parcial. La oficina está operando, hay voluntarios que están trabajando, se sigue atendiendo a la población de la comunidad y estamos también tratando de llevar el mensaje de la palabra a través de estudios bíblicos virtuales y atendiendo a la persona también de forma física acá. O sea, la iglesia sigue operando, pero no podemos convocar todavía a un culto de adoración porque creo que todos saben que la forma más rápida en que se contagia el coronavirus, el COVID-19 como se le llama, es a través de espacios cerrados donde la gente está hablando. En nuestro caso, cantando, conversando, y no queremos exponer a nuestros miembros a ser contagiados. Prácticamente la mayoría, yo diría el 90% de las iglesias están parcialmente cerradas como nosotros y el propósito es proteger a todos de ser contagiados. Así que seguimos operando de otras formas, como ya lo he dicho en el pasado. Se aproxima lo que es la distribución de útiles escolares. Ese es uno de los eventos más grandes que la iglesia tiene. Lo hemos hecho de forma local, donde la gente viene a nuestros espacios y se beneficia de exámenes médicos, la feria de salud, útiles escolares, distracción y juegos para niños. No así este año. La situación no nos lo permite, lo vamos a hacer en forma de autoservicio y esperamos por lo menos unos 500, 600, 700 vehículos viniendo por nuestra iglesia para recoger útiles escolares. Es una bolsa, una mochila, un backpack, no sé cómo le llamará usted, que está llena de útiles escolares y nuestra diaconisa Ligia Morales está trabajando en eso. Hace falta su contribución de voluntario, su tiempo es valiosísimo, puede contactarla a ella o a su servidor. Igualmente, cualquier ofrenda que usted pueda hacer para este proyecto es muy bienvenida. Como he dicho en otras ocasiones, puede ir al sitio de internet de la iglesia, poporlando.com, y la pestaña que dice Give, que significa dar, ahí puede usted hacer su ofrenda de forma automática sin preocuparse por venir, pero igualmente usted puede venir y dejar el sobre de ofrenda. Tenemos un buzón en la entrada de la iglesia para que usted pueda también venir y depositar allí sus ofrendas. Estamos teniendo estudios bíblicos por medio de la plataforma Zoom los jueves a las 11 y a las 7, así que esté pendiente si usted recibe el mensaje de poder apartar uno de esos momentos para poder compartir este tiempo de estudio bíblico que nos acerca un poco de forma virtual. No es lo mismo que estar de forma presente, pero es un tiempo también de compartir. Y lo último que quiero decir es que estamos tratando ya que no tenemos la oportunidad de tomar el sacramento aquí en la iglesia, para los que frecuentan la iglesia quizás con cierta añoranza pueden ver el altar aquí, que es donde consagramos el pan y el vino para recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
como no podemos venir y participar aquí en los reclinatorios, voy a tratar de convocar grupos de no más de 10 personas para que vengan acá, donde vamos a tener un momentito de 15, 20 minutos, donde yo voy a conducirles en un tiempo de confesión y después de participación en el sacramento. Así que voy a estar enviando un mensaje de texto probablemente mañana para que usted lo reciba, y vamos a apartar 3 espacios para que usted pueda venir y yo les voy a ministrar el sacramento de la Santa Comunión. Así que esté pendiente, ya que no podemos reunirnos como lo hemos hecho, y como dije, el altar siempre nos trae la añoranza de la oportunidad de participar del sacramento, pero dada la circunstancia lo vamos a hacer de esa manera. Así que esté pendiente de ello. Como dije, sus ofrendas y diezmos son siempre de capital importancia. Aunque no nos reunamos acá, yo les exhorto en el nombre del Señor que seamos fieles en ese tiempo de dar y hacer que la obra de Dios siga. Con eso en mente vamos a despedirnos cantando la doxología. Como he dicho también en otras ocasiones, por si acaso hay alguien nuevo y no conoce la palabra doxología, significa dar gloria a Dios. Doxología significa dar gloria, y aquí damos gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora recibimos la bendición de Dios Todopoderoso. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva los ojos de su favor hacia ti y te conceda la paz. Amén. Que la paz de Cristo quede en sus hogares, y nos vemos próximamente en otro culto de adoración. Gracias.